yo quería compartir algo que el Señor estaba poniendo en mi corazón estos días y que tiene que ver con lo que los hermanos que estaban compartiendo con nosotros en cuanto a la línea, en cuanto a la fe que necesitamos, ¿no? Yo me alegro de que Luis haya defendido un poco. Es que sucede, está bien, parece bueno que se hable de los ancianos, ¿no? De los pastores, para bien también. Es cierto que tenemos que honrarnos y respetarnos. Eso es cierto, ¿no? Dios nos ha dado un lugar a cada uno en el cuerpo. Y porque uno sea nariz, dice la palabra, otro sea boca, otro sea el menos que otro. Dios sabe cómo y dónde nos tiene que poner a cada uno. Lo importante es que nosotros podamos reconocer al hermano en ese lugar. Y si lo reconocemos, yo creo que no hay problema. El problema es cuando queremos una posición, un lugar que quizás Dios no tiene para nosotros. Y luchamos y batallamos toda nuestra vida. Cuando Dios sabe correctamente cuál y dónde debemos de estar. Simplemente tenemos que pedirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa debería ser nuestra petición a Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Como siervo, dígame, haz conmigo conforme a tu voluntad. Esa debería de ser nuestra respuesta ante todas las situaciones, no solamente en el ámbito de iglesia como cuerpo, o como lugar en el cuerpo, en todas las situaciones. Yo creo que el Señor tiene para nosotros una mayor y gran bendición, hermanos, de lo que hoy estamos recibiendo. Pero Él dice, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré. Cuando alguien derrama algo no lo hace así, una gotita, no. Cuando algo se derrama, viene como un canal. Y eso es lo que Dios quiere hacer, derramar sobre nosotros toda su bendición. Pero tenemos que estar preparados para ello. Tenemos que estar listos para poder recibir esa bendición, ese gran torrente de su bendición, de su derramamiento. Y Dios lo que está haciendo con nosotros es prepararnos en este tiempo. Yo quería hablar algo acerca del llamamiento. Yo creo que Dios nos ha llamado, nos ha puesto juntos. Y no lo ha hecho casualmente, ni por casualidad, ni porque Él, porque las cosas han surgido así, ¿no? Él tiene un plan reservado mediante la fundación del mundo. Y estamos hablando el otro día acerca de la fe, y estamos hablando el otro día acerca de la confianza. Y es muy importante la confianza, hermanos. No perdamos la confianza, porque la confianza tiene un gran galardón, que es la vida eterna. Dios quiere premiarnos con la vida eterna. Dios quiere que vivamos eternamente. Pero nuestra confianza tiene que mantenerse hasta el final. No podemos confiar en un tramo de la carrera y en la siguiente desconfiar. Tenemos que confiar hasta el final. Y yo creo que hoy en día el pueblo de Dios está perdiendo la confianza. Dice, no perdáis vuestra confianza que tiene gran galardón. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Así que necesitamos la confianza para poder hacer la voluntad de Dios y obtener, con paciencia, obtener la promesa. La palabra paciencia, hermanos, definida en el Nuevo Testamento, significa permanecer en un lugar con alegría. Eso significa paciencia. Para ti, para mí, paciencia no es estar esperando diciendo, uff, ¿cuándo vendrá el Señor? ¿Cuándo recibiré esto? No, es permanecer en el lugar que Dios nos ha dicho, que tenemos que estar con alegría, con gozo, esperando con gozo ese momento. Eso es paciencia.
Y tú y yo tenemos que mantenernos ahí, mantenernos en la paciencia, esperando con paciencia la promesa. Porque aún un poquito, fijaos, no es mucho, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Quién ha de venir? El que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Quién ha de venir, hermanos? ¿A quién esperamos? ¿Alguien puede contestar? ¿A quién esperamos? ¿Quién ha de venir? Pero dice la palabra que Él no tardará. Como algunos creen que Él retarda su promesa. No, Él no tarda. Lo que pasa es que estamos en la paciencia de Dios. Él está teniendo paciencia con nosotros también. Y nosotros tenemos que tener paciencia. Porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Solamente falta un poquito, hermanos. Un poquito. Nada. Eso es muy poco. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero el justo vivirá por la fe. Así que tú y yo, si somos justos, o nos llamamos justos, porque amamos la justicia, entonces tenemos que vivir por la fe. Nosotros no podemos vivir por la fe de otros. No podemos vivir por la confianza de otros. Tenemos que vivir por nuestra confianza y tenemos que vivir por nuestra fe. El justo vivirá por su fe, dice la palabra. Por tu fe. Tú no vives por lo que yo creo. Tú vives por lo que tú crees. Tú vives porque cuando viene a ti la palabra de Dios y se hace carne en tu vida y tú crees esa palabra, aquí lo define muy bien. Dice, no somos de los que retroceden, sino de los que continúan hacia adelante. Hasta el final. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y tener fe, hermanos, es andar. 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 Eso es tener fe. La fe no nos puede dejar pasivos. La fe no nos puede dejar quietos en un lugar. Porque si yo me quedo quieto, al final retrocedo. Si hay dos ejércitos que van a luchar uno contra otro, ¿qué hacen? En las antiguas peleas y luchas esas, donde iban con sus escudos, iban hacia adelante. Se adelantaban, se adelantaban, se adelantaban. Si uno retrocedía, el otro ganaba más terreno. Así que no somos de los que retroceden, porque si retrocedemos, nuestra carne, nuestro enemigo, va a tomar terreno de nuestra vida, hermanos. Tenemos que andar en fe. Tenemos que dar un paso en fe hoy, un paso en fe mañana, un paso en fe, un paso en fe, un paso en fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Porque aquí quiso definirlo el escritor. Quiso dar una definición de la fe. La certeza y la convicción. Cuando estamos convencidos de algo, somos los mejores, ¿no? Ahora, hacemos lo que sea, porque hay una convicción en nuestra vida. ¿Qué hacen los políticos? Están convencidos de lo que creen, de lo que dicen, de lo que hacen. Hay una convicción en ellos para hacer lo que hacen, para decir lo que dicen. ¿Qué hacen los científicos? Están convencidos por sus teorías de que lo que dicen es así. Así que vemos que cuando hay una convicción, uno se mantiene en el lugar. Tenemos entonces, hermanos, que ser convencidos. Yo no te estoy intentando convenceros. Yo no te quiero convencer de nada. El único que te puede convencer es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Es el Señor en tu vida. Es su palabra en tu vida la que te puede convencer. Y cuando te convence su palabra, no necesitas nada más. Simplemente confiar. Y así se movieron muchos hombres en la historia. Noé,
de que iba a llover. ¿Había visto el libro en su vida? No sabía ni cómo era la lluvia. Pero él recibió la palabra. Y la palabra le convenció. Porque la fe, hermanos, no viene nada más que por el oír. Por ahí viene la fe. Oír. Hoy, oímos, pueblo de Dios, tenemos que oír. Y este pueblo dice que de oídos, que no me oyen y que su corazón está lejos de mí. Tenemos que oír la palabra de Dios, que es la que nos convence, porque la fe viene por el oír, pero no el oír cualquier cosa, el oír la palabra de Dios. Porque su palabra es, ¿qué dice la palabra? Es sí y amén. Lo que él dice, él lo apunta. Él no es hombre para mentir, hijo de hombre para arrepentirse de nada. Él lo que ha dicho lo va a hacer, hermanos. Lo hemos visto, lo hemos comprobado en las Escrituras, que lo que ha dicho, ha hecho. ¿Así por qué? ¿Por qué tenemos falta de confianza? ¿Por qué dudamos, hermanos? Si Dios nos ha dado la palabra de que Él va a hacer con nosotros algo nuevo, de que Él va a transformar el cuerpo de la humillación esa en el cuerpo de la gloria suya, ¿por qué dudamos? ¿Por qué? Si Él lo ha dicho, Él lo va a hacer. La fe es estar convencidos, convicción de lo que no vemos. Noé no sabía ni conocía la Biblia, sin embargo estuvo convencido. ¿Y qué hizo? Se puso a practicar. Porque ahí va la otra parte. Tenemos que practicar. No podemos decir, sí Señor, amén, 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 lo que tú digas. Tenemos que andar, hermanos. Tenemos que practicar la verdad. Tenemos que andar en la palabra oída. Porque si no, nos convertiremos en aquellos cabezones así, con mucho conocimiento y con un cuerpecito así, porque no hemos practicado. Tenemos que practicar. Tenemos que estar en forma. Tenemos que correr una carrera, hermanos. Hay que andar en la palabra oída. Cuando yo ando en esa palabra, cuando tú andas en esa palabra, mis pies y tus pies son como los de los ciervos. Saltan y caminan por encima de las circunstancias. Pero tenemos que caminar en esa palabra. Tenemos que andar. Tenemos que ser hacedores y no tan solo oidores. Hoy en día la Iglesia ha criado muchos oidores. Nos sentamos en las bancas y oímos y oímos y oímos. Y decimos amén, amén, amén. Que quiere decir así sea. Pero nunca es, hermanos. Nunca es. O a la mayoría de las veces nunca es. Porque no practicamos lo que oímos. Y no se hace realidad en nuestras vidas. Y Dios no hace nada en nosotros. Claro, entonces Dios tiene que venir y hacerlo. ¡Pum! No te dije que tenías que hacer esto y nos da un cachete. Y decimos, es que Dios, ¿cómo nos puede dar Dios? ¿Cómo me puede dar un cachete Dios? Pues sí, porque nos tiene que despertar a la realidad, hermanos, de que no estábamos o que no estamos andando o que no estamos conforme a su voluntad. Y Él nos tiene que despertar. Ya son así. Papá, ¿qué te dije? ¿Cuántas veces te lo he dicho? ¿Y por qué no lo has hecho? Porque Dios llama, castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Sabéis eso? Que Dios no hace así. Que Dios nos pega de vez en cuando. El Padre nos da un cachete de vez en cuando.
nos ama. Porque nos ama. Porque quiere que tú y yo despertemos a la realidad de que tenemos que andar conforme a lo que hemos oído, hermanos. Tenemos que ser hacedores. La palabra dice, andad en luz. Andad en el Espíritu. ¿Eso qué significa? Que tengo que andar. Que tengo que poner mi fe en movimiento. La fe sin obras es muerta, hermanos. Sin las obras de Dios. Porque Abraham, si no hubiera obrado, pues no hubiera pasado lo que pasó en su vida. Al igual que Noé, al igual que Daniel, al igual que tantos hombres que anduvieron por fe. Anduvieron, es andar. Andar por fe, hermanos. Para vivir por la fe. Eso es lo que necesitamos en este tiempo. Y no estoy diciendo esto porque yo sea el hombre con más fe del mundo. No lo soy, desgraciadamente. Porque si tuviéramos un fe como esto, hermanos, como este granito de mostaza, moveríamos montañas. Lo estoy diciendo porque andamos por fe. Y digo andamos, lo cual quiere decir que juntos tenemos que andar por fe. Porque yo dependo de ti y tú dependes de mí. Porque en nosotros está la vida, hermanos. Y tenemos que ayudarnos a caminar juntos en fe. Yo no puedo hacer nada solo, pero tú tampoco. Solos no podemos. Pero si somos uno, si venimos a esa unidad que Dios está demandando de nosotros, unidad. ¿Dónde? Ahí entra lo que ha hablado Luis. Donde ahí entra lo que ha hablado Luis. En esa unión podemos juntos venir a ser sanados. Podemos venir juntos a ser liberados. Podemos venir juntos, hermanos. Porque la vida está en nosotros. Y si andamos en fe, entonces la vida se manifiesta en medio de la iglesia, hermanos. Y eso es lo que queremos, que su vida, que sus virtudes, no mi virtud. No puedo ser muy bueno tocando la guitarra o lo que sea. No estamos hablando de que se manifiesten nuestras virtudes, se manifiesten sus virtudes en medio de la iglesia. Manifestar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde nos llamó? De las tinieblas a la luz. Y ahora nos dice, andar en luz. Andar en el Espíritu. Vivir en fe, por fe y para fe. Vivir en luz, vivir en el Espíritu. Eso es lo que nos está reclamando nuestro Padre. Necesitamos, por lo tanto, ser participantes de su naturaleza. Dice en la epístola de San Pedro, y termino, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad,
a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Con lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y vuestra elección. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. ¿Te quieren mantener firme? Aquí está. Haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Pero la palabra no dice, yo te voy a añadir esto, no, él dice, añade tú a tu fe virtud. Y a la virtud, conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio. Y al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Añádele a eso, a la fe, hermanos. Hay que añadirle esos ingredientes para que no estemos ociosos ni sin fruto. Es importante, hermanos, porque tú y yo tenemos que dar fruto. Porque tú y yo no podemos estar ociosos. Porque tú y yo tenemos que mantenernos sin caer. Haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Hermanos, nos tenemos que mantener por la fe, pero a la fe hay que añadirle todas estas cosas. El final es amor, que es la naturaleza de Dios. Tenemos que llegar a ese punto. Pero antes del amor está el afecto fraternal. Y antes del afecto fraternal, hermanos, está la piedad. A veces somos poco piadosos. Somos poco pacientes. Poco dominio propio a veces también. Nos falta, ¿no? La fe no es simplemente la fe que añadirle estas cosas. Tenemos fe. Hay que dominar. Nos tenemos que dominar a nosotros mismos. Tenemos fe, tenemos que andar en paciencia. Tenemos fe, tenemos que ser piadosos. Tenemos fe, tenemos que tener amor fraternal. Tenemos fe, tenemos que amar. Todo eso va con la fe. Todas esas cosas. Tenemos que añadirlo a nuestra fe. Y el justo vivirá por su fe. Amén. Vivirá hasta el final de su carrera. Así es. Y haced firme. Anclaos bien. Que nadie os mueva de vuestra vocación y de vuestra elección, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Que nada ni nadie, hermanos. Porque vendrán vientos y vienen tormentas, y vienen circunstancias en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, en nuestra vida en la iglesia. Vienen cosas y vienen vientos fuertes en nuestra vida que queremos movernos y movernos del lugar donde estamos en Cristo Jesús. Y nos querrán remover de ahí. Haced firmes, dice la palabra, vuestra vocación, hermano. ¿Sabéis qué? Somos dichosos porque hemos sido invitados. Amén. ¿Sabes qué significa vocación? Vuestra invitación. Hemos sido invitados a las grandes bodas del Cordero. Hemos sido invitados.
Se nos ha dado una invitación preciosa, donde pone Daniel, donde pone Francis, donde pone Lidia, donde pone, estáis invitados. Sí, Señor. A las bodas del Cordero. Amén. Hemos sido invitados, hermanos. A ser firmes esa invitación. Que nadie nos diga que no es verdad. Que nadie nos diga que estamos soñando, que estamos locos. Me da igual. Me da igual. Yo he sido invitado. Sí, Señor. Aleluya. Y tú también. Y tú también. Aleluya. Hemos sido invitados. Y alegro. Y hemos sido elegidos por Él. Pero sabéis, en la elección siempre participan dos partes. El que elige y el elegido. ¿No? Tú me eliges y yo decido ir contigo, porque tú me has elegido. Por eso les dice aquí Pedro, haced firmes vuestra elección. Yo os he elegido, dice el Señor, para ser mi remanente, para ser parte de mi compañía de primicias. ¿Qué hemos elegido nosotros? ¿Recordáis lo del domingo pasado? Yo quiero morir o yo elijo. Elegimos morir o elegimos vivir. La elección es nuestra. Yo elijo qué quiero. Y tú también eliges. Hagamos firme eso en nuestra vida. Que nada nos mueva de ahí, hermanos. Practiquemos. Seamos hacedores, andemos, vivamos, hermanos. Todo eso es importante para finalizar esta carrera. Y te digo una cosa, nadie lo puede hacer por ti, nadie lo puede hacer por mí. La palabra dice que cada uno llevará su propia carga. Dice también que tenemos que ayudarnos a soportar nuestras cargas. Pero tú llevas tu carga y yo llevo la mía. Cada uno tiene que llevar su carga. Pero yo estoy aquí para ayudarte, ¿no? Y tú estás también para ayudarme. A soportar la carga. A ayudarte en lo que Dios ponga en mi vida para ayudarte. Y tú en ayudarme en lo que Dios ponga en tu vida para ayudarme. Y yo os digo, en este tiempo yo he sido muy ayudado en mi situación personal por el pueblo de Dios. Para eso estamos, para ayudarnos mutuamente. Ayudas mutuas, ¿no? Hoy te ayudo yo a ti, mañana quizás me tengas que ayudar a mí. Es mutuo. Aquí tenemos todos que funcionar. En el cuerpo, todos los miembros funcionan. Y el que no funciona, ¿qué le pasa? Lo cortan. Todos tenemos que funcionar, porque la vida está en el cuerpo. Y la vida fluye por todo el cuerpo. La vida fluye por ti, fluye por ti, fluye por mí. Su sangre fluye en el cuerpo. No, tanto más procurad ser firme vuestra elección y vuestra vocación, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto no dejaré de recordaros siempre las mismas cosas. Por esto, hermanos, por la entrada, por la amplia y generosa entrada que tenemos en el reino. Por eso decía Pablo, por esto no dejaré de recordaros siempre las mismas cosas. Aunque sé que las sabéis y estáis confirmados en la verdad presente.
Él no decía que no, él decía, aunque sé que la sabéis, no me importa, yo la vuelvo a repetir. Aunque sé que estáis confirmando en la verdad presente, no me importa, yo la vuelvo a repetir. Para que vuestra entrada al reino de Dios, nuestro Señor Jesucristo, sea amplia y generosa. Tenemos todos que mantener nuestra confianza. ¿Por qué dejar de confiar en Dios? Si hasta aquí nos ha traído, si hasta aquí nos ayudó Dios, ¿cómo vamos a dejar de confiar en Él? Sí, a lo mejor quizá nuestra situación sea algo más dura, en circunstancias más problemáticas, pero si Él nos ha ayudado hasta aquí, ¿Él nos va a dejar de ayudar? No. Él ha prometido, no te dejaré, y estaré contigo y te ayudaré. Gracias, Señor. Gracias, Señor.